Eh, Buen día, compañeros, doctor Almendares. El día de hoy abordaremos el tema de masas renales sólidas valoradas por tomografía en paciente adulto. Yo soy Alex Velázquez, residente de segundo año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas. Esta es parte de la bibliografía consultada. Los objetivos de la charla es conocer el protocolo de tomografía para valorar masas renales, caracterizar adecuadamente por tomografía las principales masas sólidas, malignas y benignas, en edad adulta, conocer los errores comunes de interpretación y cómo evitarlos. A forma de introducción, es importante que sepamos que las masas renales en los adultos son diagnosticados en estudios de imágenes que se realizan por síntomas no urinarios, por lo tanto corresponden a hallazgos incidentales. Si bien es cierto, estos hallazgos incidentales corresponden a estas masas sólidas asintomáticas, permiten el diagnóstico de neoplasias cada vez más pequeñas y en etapas más tempranas. Si bien es cierto, estas lesiones pequeñas representan un desafío para caracterizarlas, repercute en la calidad de vida del paciente, porque se le pueden brindar terapias menos invasivas, debido a que en el pasado, toda lesión sólida renal que realzaba era tratada como carcinoma de células renales y se le daba una nefrectomía radical. Así bien, pues, como se diagnostican más neoplasias, también es importante conocer que el porcentaje de lesiones benignas descubiertas también va en ascenso. Pero ¿cuál es la importancia de nosotros como médicos radiólogos? Bueno, poder caracterizar las masas renales de acuerdo a sus componentes, a su tipo de realce, el patrón de crecimiento, esto sumado con la clínica del paciente para poder hacer un diagnóstico preciso y ayudar en la toma de decisiones terapéuticas a los clínicos. Dicho esto, la tomografía computarizada es el método de elección para valorar las masas renales indeterminadas. ¿A qué me refiero con esto? Como comenté anteriormente, la mayoría de masas renales son hallazgos incidentales. Por lo tanto, generalmente las tomografías no son contrastadas al momento de identificarlo. Si identificamos alguna alteración que produzca, que deforme el contorno renal, le hacemos la valoración de las unidades Hounsfield y observamos que esa lesión tiene una atenuación menor de 20 unidades Hounsfield o mayor de 70, corresponden generalmente a lesiones benignas. Puede estar en relación a quistes simples, a angiomiolipomas o incluso a quistes renales de alta densidad, con contenido proteináceo o hemorrágico. Sin embargo, si la lesión tiene una densidad entre 20 y 70 unidades Hounsfield, se caracteriza como una masa renal indeterminada. Y solo por este hecho necesita o amerita una correlación con una tomografía dinámica, la denominada urotomografía, para realizar las fases tanto simple, córtico-medular, nefrográfica y excretora, para poder hacer una caracterización adecuada. Porque en los estudios que se han hecho, la mayoría de masas que tienen este tipo de atenuación corresponden al carcinoma de célula renal. Así bien, pues, el protocolo sugerido consta de las fases antes mencionadas. En la fase no contrastada, lo que podemos valorar, aquí tenemos el diagrama, lo que podemos valorar es si existe alguna alteración de los bordes renales. Si al identificar una lesión tiene contenido cálcico o si esta lesión presenta algún tipo de sangrado, hiperdensidad en su interior. Luego, la fase córtico-medular, la cual se adquiere generalmente entre los 20 a 70 segundos después de administrar el medio de contraste, corresponde a este diagrama que tengo aquí. Vemos que hay una adecuada diferenciación entre la corteza y la médula. Esta fase es ideal para valorar alteraciones vasculares renales, ya sean malformaciones, algún tipo de invasión tumoral o aneurisma. La fase nefrográfica, que se obtiene entre 80 y 120 segundos, es la que se vuelve importante, porque es aquí donde valoraremos la masa renal.
¿Qué observamos? En esta fase ya existe un realce parenquimatoso homogéneo. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se valora idealmente en una fase nefrográfica? Obviamente tenemos que valorar todas las fases. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, un carcinoma de células renales pequeño con un ávido realce del medio de contraste y lo valoramos en una fase córtico-medular y tiene una disposición cortical, puede pasar incluso desapercibido en esa fase. Por último, tenemos la fase tardía, que se adquiere de 5 hasta 7 minutos posteriores a la aplicación del medio de contraste. Aquí, como podemos observar, ya el realce del parénquima ha disminuido porque ya está excretando hacia el sistema colector pelvirrenal y urétrico. Entonces, es ideal para valorar las patologías que nos afecte el seno renal y los conductos colectores. Tener también en cuenta la utilización de reconstrucciones multiplanares. Ahora bien, dicho esto, la primera pregunta a la que nos enfrentamos es si estamos ante una masa renal o un quiste. Bueno, para responder esto, tenemos que evaluar nuestro estudio y ver si esa lesión tiene un realce inequívoco, definiendo el realce inequívoco como aquel realce entre la fase simple y la fase contrastada mayor a 20 unidades Hounsfield. Si únicamente presenta un realce menor a 10, no es realce. Y si es entre 10 y 20, es algo indeterminado. Algo más a tener en cuenta es el pseudo-realce. Este depende de características propias del equipo, tanto así como la cantidad de kbp que se utilizó, la velocidad de adquisición y también el postprocesamiento de imágenes, sobre todo aquellas adquiridas en la fase nefrográfica en el que hay un máxima realce parenquimatoso y es homogéneo. Entonces, al hacer el postprocesamiento de esas imágenes, la máquina o el equipo trata de disminuir el artefacto por endurecimiento del haz y de esta forma aumenta la atenuación de las estructuras que están cercanas. Sobre todo ocurre en quistes que tienen un diámetro menor a 1.5 centímetros. Entonces hay que estar atento a estas características. Si vemos una imagen hipodensa en la fase simple que nos impresiona que es un quiste, sin embargo en una fase nefrográfica vemos de que hay un cambio de atenuación mayor a 20 unidades Hounsfield, pero estamos en duda, también nos puede ayudar a medir si a nivel renal existe pelvis extrarrenal, medir esa densidad ahí, o si no también compararla con la densidad que existe en la vesícula biliar, para constatar de que lo que hay es un pseudo realce por las técnicas de postprocesamiento de imagen. Todo esto tiene implicación importante porque al caracterizar de forma equívoca un quiste como una masa, ya le estamos produciendo a ese paciente que se le hagan más estudios. En Estados Unidos, en el año 2006, salió una nueva forma o un abordaje diferente de cómo clasificar las masas renales de acuerdo a su patrón de crecimiento, en los cuales los agrupan en un patrón de crecimiento tipo bola, que es el que está esquematizado en esta imagen, en que observamos que la masa crece por expansión aditiva. Observamos que hay alteración del contorno renal. Si la lesión es grande, puede producir esta joroba, pero si es pequeña, solo va a ser sutil la alteración del contorno renal. Incluso pueden tener la denominada pseudocápsula por compresión del parénquima renal adyacente. Y en fases contrastadas vamos a ver cómo producen un desplazamiento del sistema colector. También presentan el otro tipo de crecimiento, que es el crecimiento tipo frijol, en el cual la masa utiliza el andamiaje de los tejidos renales para esparcirse de forma infiltrativa. Y como ven, este tipo de crecimiento no altera el contorno renal, o sea, el riñón va a mantener su forma reniforme. Entonces, en las tomografías simples, este tipo de crecimiento de estas patologías puede pasar inadvertido. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando sospechamos patología a nivel del sistema colector, porque en las tomografías simples, los únicos signos sutiles que podríamos encontrar sería invasión al seno renal, a la grasa del seno renal. Así bien, pues,
se nos agrupan los tipos de masa, caracterizados por su patrón de crecimiento. En tipo bola, dentro del cual su principal representante es el carcinoma de célula renal. Y dentro de ellos, el principal subtipo, que es el de células claras, o también denominado convencional. Luego tenemos el angiomiolipoma, oncocitoma. Estos son característicos. Metástasis y linfoma pueden tener un crecimiento de tipo bola, pero no es lo característico. El crecimiento infiltrativo o de tipo frijol lo vamos a ver generalmente en el carcinoma de células transicionales y a nivel de las metástasis y el carcinoma de células renales del tipo infiltrativo. Entrando en contexto, abordaremos primero el carcinoma de células renales, teniendo en cuenta que hasta el 90% de la neoplasia renal primaria la constituye esta patología, y es el 3% de todas las neoplasias del adulto. Ahora bien, el pico de incidencia se encuentra en la sexta década de la vida, sobre todo afecta a varones, y tiene una triada clásica, la cual consiste en dolor en el flanco asociado con una masa palpable y hematuria. Sin embargo, esta triada solo se encuentra en muy pocos pacientes, y de hecho cuando se encuentra es signo de mal pronóstico, ya de una enfermedad diseminada. Tenemos que tener en cuenta que hasta en un 2% de los casos la neoplasia, el carcinoma de células renales puede ser bilateral. Y dentro de las nefrectomías que se han realizado, hay datos que hasta en un 25% puede ser multifocal. Incluso se puede dar en el contexto de una insuficiencia renal crónica con una patología multiquística adquirida. El subtipo principal es el de células claras. Es el más común, entre un 70 a un 80%. Y el prototipo del patrón de crecimiento es en tipo bola, porque produce una alteración del contorno renal. Hay que tener especial atención en esas tomografías en fase simple donde vemos alteraciones del contorno renal y el paciente tiene hematuria. Siempre tenemos que ir más allá y hacer un estudio adecuado, ¿verdad? O sea, una urotomografía para poder caracterizarlo. Es el que tiene peor pronóstico respecto a los otros subtipos del carcinoma de células claras, del carcinoma renal. ¿Qué características son las que vamos a tener? Bueno, en primer lugar, en la tomografía sin contraste, lo que vamos a tener es una sutil alteración, o puede ser una alteración importante del contorno renal. También, hasta en un 30% de los casos puede tener calcificaciones, y estas calcificaciones tienden a ser de disposición central, a diferencia de las calcificaciones periféricas que encontramos en los quistes simples. En un 15% de los casos puede tener un componente quístico, el cual puede estar asociado a un crecimiento quístico, pero es más comúnmente visto una necrosis en el interior de la lesión. Importante tener en cuenta que al aplicar el medio de contraste existe un ávido realce, como vemos aquí, de la fase no contrastada a una fase córtico-medular existe un cambio de hasta más de 100 unidades Hounsfield. Y esta es una de sus características, cómo tiene ese ávido realce. Luego, en fase nefrográfica ya se ve un lavado del mismo, y es la mejor fase para poder valorar por la interfase que se produce con el parénquima renal adyacente. Hay que tener cuidado porque, perdón, si la lesión es pequeña y realza ávidamente de forma homogénea y está en disposición cortical, puede pasar desapercibida en una fase córtico-medular. O incluso si está de disposición hacia la médula, también puede pasar desapercibido. Esto es un ejemplo de un paciente, bueno, de una tomografía abdominal con cortes axiales. Vamos a ver aquí el inciso A, corresponde a una adquisición simple, en la cual observamos en topografía de riñón derecho una imagen que es isodensa, levemente heterogénea. No vemos presencia de calcificaciones. Luego, en la fase córtico-medular,
vemos ese realce heterogéneo que está teniendo. Sin embargo, vemos en la inciso C, podemos observar que el polo inferior está conservado. Ya en una fase córtico-medular observamos que esta lesión tuvo un lavado y es algo característico del carcinoma renal de células claras. Y las imágenes E y F corresponden a reconstrucciones multiplanares en coronal y sagital. Al hacerle la biopsia a este paciente, resultó ser un carcinoma de células claras. Como mencioné anteriormente, la mayoría de lesiones renales, de estas masas renales, se identifican de forma incidental. Es así este ejemplo, en el cual vemos esta masa renal redondeada, exofítica, de bordes definidos. Lo estamos valorando en una fase córtico-medular y vemos ese realce heterogéneo, que en esta paciente era por contexto de trauma, que se le estaba realizando la tomografía. Posteriormente se le realizó el estudio histopatológico y correspondió a un carcinoma de células claras. Es importante tener en cuenta valorar todas las fases, porque vemos en este paciente esta lesión levemente hipodensa en una fase córtico-medular en la interfaz entre corteza y médula, en la región interpolar del riñón derecho, izquierdo. Y al valorarla en una fase nefrográfica vemos que se observa mejor y se puede definir y caracterizar mejor esta lesión, que también correspondió a un carcinoma de células renales. Importante tener en cuenta que también se puede desarrollar el carcinoma de células renales en el contexto de enfermedad poliquística e insuficiencia renal crónica. En este paciente, en esta tomografía abdominal, en un abordaje coronal, podemos ver que hay múltiples imágenes nodulares, masas, pero llama la atención en la región interpolar del riñón derecho la presencia de múltiples calcificaciones. Al administrar medio de contraste se observa que hay un realce heterogéneo en esa región. También realzan otras masas, como esta del polo inferior del riñón izquierdo. Y ambas, al hacer estudio histopatológico, ambas fueron carcinoma de célula renal. El subtipo papilar es el segundo en frecuencia, únicamente del 10 al 15%. Sin embargo, hay que prestar especial atención a este porque presenta poco realce. Como vimos en el carcinoma de células renales, hay un realce ávido en la fase córtico-medular con un lavado en la fase nefrográfica. El subtipo papilar va teniendo poco realce y va siendo progresivo, desde la fase córtico-medular hacia la fase nefrográfica. Sin embargo, el cambio, desde una fase simple hacia su máximo realce, varía entre los 20 a 25 unidades Hom, a diferencia de los más de 100 que nos presentaba el carcinoma de células renales. También tenemos que tener en cuenta que tiene un patrón de crecimiento tipo bola. Por lo tanto, producirá alteración del contorno renal. Y es en esto en lo que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos este paciente en el cual se le realizó una tomografía abdominal contrastada y podemos observar en la fase simple, en este plano axial, una imagen, los bordes están definidos, altera el contorno renal en la región interpolar del riñón derecho. Vemos que no hay presencia de calcificaciones ni hemorragia. Sin embargo, al aplicar el medio de contraste, presenta un realce. Acá aproximadamente en la fase simple tenía una atenuación de 30 unidades Hounsfield y tuvo un realce de hasta 60 unidades Hounsfield. Estos datos, más la alteración del contorno renal, se correlacionaron con el estudio histopatológico que correspondió a un carcinoma papilar. Importante tener en cuenta porque pudiese pasar desapercibido y decir que es una lesión quística. Entonces, mucho ojo con esas lesiones que producen esa alteración en el contorno. Y siempre medir la importancia de medir las densidades, a ver si hay un realce o no. Este es otro ejemplo de una tomografía. Aquí valoramos el riñón derecho en la fase córtico-medular y en la riñón izquierdo en una fase ya nefrográfica. Y este es para evidenciar cómo esta imagen hipodensa
Si bien es cierto, está teniendo contraste, no es tan marcado el realce y va siendo progresivo, que también constituyó un carcinoma papilar de célula renal. Algo en lo que tenemos que ser exhaustivos es que si la indicación es por un carcinoma de células renales, tenemos que ir a buscar ciertas cosas de forma intencionada. Tenemos que valorar esa grasa perirrenal más allá de la fascia renal. También ver cómo se encuentra la vena renal y la vena cava inferior. Asimismo, buscar si hay linfadenopatías regionales y valorar los órganos adyacentes. Tenemos que tener en cuenta también las metástasis a distancia en sitios comunes, siendo estos pulmón, mediastino, hígado y hueso, pero también en sitios menos comunes, como el riñón contralateral, glándulas suprarrenales, páncreas y mesenterio. Ahora avanzamos al siguiente carcinoma, que es el de células transicionales. Esta es la neoplasia urotelial más común. Es la segunda neoplasia renal maligna primaria. Ya dijimos que el de células renales era la principal, ¿verdad? Y corresponde al 10% de los tumores del tracto urinario superior. La incidencia varía entre la sexta y la séptima década de la vida, generalmente en varones, y los factores de riesgo están asociados con fumar, el abuso de analgésicos y también con el consumo de sustancias carcinogénicas, las cuales al dañar el urotelio condicionan el desarrollo de la neoplasia. ¿Qué características tenemos? Bueno, su sitio de origen, como está ejemplificado en el esquema al lado derecho, generalmente es a nivel de la pelvis renal. Puede estar a nivel del infundíbulo o de los cálices. Y este tipo de neoplasia es el prototipo de patrón de crecimiento tipo frijol. O sea que va a ser un crecimiento infiltrativo que no me va a producir alteración del contorno renal y, o sea, va a conservar la forma reniforme. Generalmente no son tan agresivos. Tienden a ser de la forma papilar no agresiva, en la cual únicamente producen masas intraluminales a nivel de los sistemas colectores, pero hasta en un 15% pueden ser agresivos. Si son de este tipo, producen metástasis, ya sea por invasión directa a estructuras de retroperitoneo, por diseminación linfática a los ganglios linfáticos regionales, hematógenas hacia pulmón y hueso, pero también puede expandirse de forma infiltrando la mucosa, tanto a nivel de los sistemas colectores como a nivel renal. Algo que hay que tener en cuenta es que en una tomografía sin contraste solo podemos tener signos sutiles, como invasión de la grasa del seno renal, dilatación de los sistemas colectores o que haya compromiso de los. El realce es ideal valorarlo en una fase nefrográfica. Sin embargo, como su localización es a nivel del sistema colector, nos ayuda mucho la fase excretora. Y aquí podemos ver cómo se comportan en las diferentes fases. Vemos en la fase excretora la adecuada interfase que produce. Este es un paciente en el cual tenemos una tomografía en fase simple, corte axial. Estamos valorando el riñón derecho y vemos que aquí deberíamos de identificar una adecuada interfase entre la grasa del seno renal, los sistemas colectores y el parénquima renal. Tal vez no de una forma tan evidente, porque es una tomografía en fase simple, pero podemos ver de que no se logra identificar esa interfase. Al aplicar el medio de contraste, ya observamos que hay una evidente infiltración en toda esta región. Y no estamos valorando los sistemas colectores. Al hacer una reconstrucción multiplanar, vemos la infiltración que hay hacia el polo superior y no podemos valorar adecuadamente el sistema calicial superior.
porque ahí es donde se encuentra este carcinoma de células transicionales. La terapéutica con este paciente generalmente lo que hacen es que extirpan tanto el riñón, el uréter y todo el manguito de tejido que está alrededor de la inserción del uréter a la vejiga. Ahora vamos a abordar los tumores renales benignos y vamos a empezar con el angiomiolipoma, debido a que es el más común. Él representa el 80% de los tumores renales benignos. Y como su nombre lo dice, está compuesto tanto músculo liso, grasa y vasos sanguíneos, pero estos vasos sanguíneos son displásicos. Con esto me refiero a que no hay una completa capa elástica de los mismos. Entonces tienden a ser grandes, tortuosos, con formaciones aneurismáticas. Incluso tienen predisposición al sangrado. Sea sobre todo en mujeres de edad media. Y hay dos tipos. Uno es el esporádico y el otro es el que está en relación a la esclerosis tuberosa. ¿Qué características de imagen son las que nos interesan? Bueno, en una tomografía sin contraste, la presencia de densidades grasas dentro de la lesión nos da el diagnóstico. Si hacemos el diagnóstico en una fase simple, no es necesario hacerle más tipos de estudios a este paciente. Recordemos el concepto que les dije al inicio de la clase. Si tiene menos de 20 unidades Hounsfield o más de 70 en una fase simple, una lesión renal, podemos quedar tranquilos de que se trata de una lesión benigna. Sin embargo, la grasa no siempre es evidente en una forma macroscópica. Entonces existen ciertos software que permiten realizar mapeo de píxeles. Se coloca en la región de interés, se hace el mapeo y si se identifican 3 píxeles seguidos que tengan una atenuación menor a menos 20 unidades Hounsfield, nos está indicando que es contenido graso y que estaríamos hablando de un angiomiolipoma. Si bien es cierto, estos tumores son bien definidos, presentan calcificaciones. La presencia de calcificaciones y necrosis es poco frecuente. Con respecto al tamaño, aquellos que son mayores a 4 centímetros tienen mayor predisposición al sangrado. Entonces, si ese angiomiolipoma sangra, va a presentar síntomas, generalmente dolor en el flanco. ¿Qué sucede? Que por esa predisposición al sangrado, cuando son mayores de 4 centímetros, aunque sean asintomáticos, se recomienda la decisión de los mismos. Ahora bien, el subtipo que está asociado a la esclerosis tuberosa generalmente produce angiomiolipomas de mayor tamaño y bilaterales. O sea, al ser de mayor tamaño, obviamente van a producir síntomas de manera más frecuente. Pero existe también otro tipo de angiomiolipomas que se denominan de contenido mínimo de grasa. Solo corresponden al 5%. Y estos en una fase simple pueden ser hiperatenuantes o isoatenuantes. Con respecto a estos dos, el isoatenuante tendría mayor cantidad de tejido graso, únicamente que estaría más distribuido. Y aquí se tendría que hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma de célula renal. Tenemos este ejemplo, una tomografía abdominal sin contraste intravenoso. Vemos que hay contraste vía oral, en el que se identifica a nivel de la región interpolar del riñón izquierdo una imagen heterogénea que en su interior tiene densidad de grasa. Vemos cómo lo comparan con la grasa del mesenterio. Y también tiene tejido blando. Correspondió a un angiomiolipoma y como comenté anteriormente, no se necesitó de más estudios para caracterizarlo. La imagen de la derecha que estoy señalando, una tomografía en fase simple en el que se evidencia una lesión redondeada de densidad grasa, que también corresponde a un angiomiolipoma y no amerita más estudio. Sin embargo, la imagen de la izquierda son angiomiolipomas bilaterales de gran tamaño, en este caso en específico asociado a esclerosis tuberosa. Importante tener en cuenta en esta imagen de tomografía axial en fase simple que se observó una imagen redondeada con una densidad de 16 unidades Hounsfield.
el cual tuvo un realce de hasta 30 en la fase nefrográfica. Se mantenía la sospecha de que era un angiomiolipoma. Entonces lo que se hizo fue un mapeo del área de interés y se identificaron que hubieron más de 3 píxeles consecutivos en los cuales habían densidades menores a menos 20 unidades Hounsfield y que se correlacionó con un angiomiolipoma de forma satisfactoria. El oncocitoma es la masa benigna sólida no grasa más común. Representa el 5% de neoplasias corticales renales y afecta al mismo grupo de edad que el carcinoma de células renales. Un aspecto a tener en cuenta es que hasta el 20% de los tumores renales sólidos extirpados que sean menores a 4 centímetros corresponden a oncocitoma. Ya vamos a ver por qué. Dentro de las características de imagen suele ser un tumor solitario y pueden llegar a ser muy grandes, incluso de hasta 25 centímetros. Generalmente presentan un realce homogéneo, excepto por una cicatriz central estrellada. En un inicio se creía que esta característica de la cicatriz iba a ser el hallazgo principal que lo iba a poder dar el diagnóstico de esta patología. Sin embargo, se ha demostrado que por imagen no se puede distinguir entre un carcinoma de células renales y un oncocitoma, debido a que el carcinoma de células renales puede generar esa apariencia de cicatriz estrellada debido a la necrosis interna y rara vez presenta calcificación. Y tenemos un ejemplo, una tomografía en la que la estamos evaluando coronal de un riñón en una fase córtico-medular, en la región interpolar. Y podemos ver que es una masa redondeada que altera el contorno renal heterogénea y vemos esa imagen como cicatriz en su interior. Sin embargo, como es indistinguible de un carcinoma de células renales, se le realizó la biopsia y correspondió a un oncocitoma. En esta otra también valoramos imágenes en tomografía en fase córtico-medular y nefrográfica, en el que vemos cómo es ese realce ávido similar al que presenta el carcinoma de células renales en fase córtico-medular y cómo va lavando ya en una fase nefrográfica. Se puede identificar esa región central hipodensa y en este caso correspondió a un oncocitoma. Pero como vemos, por imagen no se puede decir si es un carcinoma de células renales o un oncocitoma. De hecho, importante mencionar que la biopsia aún es controvertida debido a que presentan extirpe celular parecida, la misma extirpe celular, debido a que el oncocitoma puede tener oncocitos con o sin atipia y el carcinoma de células renales también puede tener oncocitos. Esta otra aquí valoramos una tomografía fase simple, córtico-medular y nefrográfica, la reconstrucción coronal, en el que vemos que en el riñón derecho vemos una imagen que altera el contorno renal, exofítica, redondeada. Vemos que en la fase córtico-medular presenta ese realce heterogéneo con áreas hipodensas y un lavado en la fase nefrográfica. Y en este caso correspondió a un oncocitoma, pero posterior al estudio histopatológico. Existe también el carcinoma renal medular. Es de los subtipos más raros. De hecho, dentro de los carcinomas de células renales, corresponde a menos del 1%. La teoría es que surge del epitelio calicial y crece con un patrón infiltrativo. O sea, no va a deformar el contorno del riñón. Este carcinoma se caracteriza porque al momento del diagnóstico ya ha producido metástasis, es muy agresivo, generalmente lo hace a ganglios linfáticos regionales y a glándulas suprarrenales. Hay que tener en cuenta que puede tener áreas de necrosis extensa en su interior, pero el rasgo que nos va a dar el diagnóstico es que a nivel clínico este paciente tiene el rasgo de anemia de células falciformes, de anemia drepanocítica.
Entonces, se presentará en pacientes más jóvenes. Aquí vemos vemos una fase córtico-medular, una tomografía eh, eh, coronal, abdominal, en la que estamos viendo hacia la región interpolar esta área heterogénea, una lesión heterogénea con áreas hipodensas en su interior, que corresponden a zonas de necrosis. Y si la seguimos evaluando, podemos ver que a nivel paraórtico izquierdo observamos linfadenopatías. Y este paciente tiene la edad de 11 años y anemia drepanocítica. Entonces se daba el diagnóstico, previo al estudio histopatológico, se dio el diagnóstico de carcinoma renal medular. Otro carcinoma que es también de subtipo muy raro es el de los conductos colectores. Al igual que el medular renal, es muy agresivo. Al momento del diagnóstico ya hay metástasis. Y se cree que se origina en el segmento distal del conducto colector, en las pirámides de la médula renal. Se puede extender al parénquima renal. Y este es un ejemplo, una tomografía, la fase nefrográfica en la que estamos viendo esta masa, riñón derecho, una masa heterogénea que presenta realce también, con ciertas áreas hipodensas en su interior, pero llama la atención la importante dilatación de esta región de acá, que es el sistema calicial superior. Al realizarle la histopatología, correspondió a un carcinoma de conductos colectores. Hay que tener en cuenta las metástasis renales. De hecho, son la neoplasia maligna renal más común. Recordemos que el de células renales es primario más común, pero en términos generales, por estadística, las metástasis es lo más común. De hecho, en todo el cuerpo es el quinto sitio más frecuente de metástasis hematógena, sobre todo los que vienen de pulmón, de melanoma, entre otros. Y aparece al final del curso de una neoplasia maligna ya conocida. Entonces podríamos decir que es parte de una enfermedad diseminada. ¿Qué características es las que espero encontrar? Bueno, ver lesiones pequeñas, multifocales y bilaterales. Lo ideal es que tienen un patrón de crecimiento infiltrativo, esto es lo que esperamos. Pero en sus formas más raras pueden tener un patrón de crecimiento tipo masa, en el cual ya lo hace indistinguible de un carcinoma de células renales, por lo que, por el pronóstico que implica cada uno de ellos, sería mandatorio hacer la biopsia. Y vemos este ejemplo de la derecha, en el que llama la atención, en la tomografía abdominal contrastada, llama la atención las múltiples imágenes hipodensas que hay en ese hígado. Vemos adenopatías retroperitoneales y observamos imágenes infiltrativas hipodensas a nivel del riñón izquierdo. Asimismo, en esta otra imagen, esta de la derecha correspondió a una metástasis de un carcinoma de pulmón. Y en esta de la izquierda observamos imágenes hipodensas a nivel del hígado, nódulos a nivel pulmonar, y llama la atención esta imagen redondeada y es única a nivel de la región interpolar del riñón izquierdo. Entonces, por las características atípicas, se necesitó hacer una biopsia para determinar que se trataba de metástasis. El linfoma, rara vez el riñón es el primer o único sitio donde se encuentra la enfermedad linfoproliferativa, porque no tiene tejido renal, sí, de tejido linfático. Clínicamente es una enfermedad silente. De hecho, el uso de tomografía para estadificación y vigilancia ha dado lugar a diagnóstico ante-mortem más frecuente, porque antes en las autopsias que se hacían, hasta más del 50% de los pacientes presentaban infiltración renal. ¿Qué características tiene? Bueno, tenemos ciertos patrones de diseminación, dentro de los cuales del 50 al 60% son múltiples masas bilaterales asociados con adenopatía retroperitoneal. El 25% tiene una diseminación por continuidad desde una linfadenopatía adyacente, siendo un patrón de crecimiento infiltrativo.
El 20% tiene una infiltración linfomatosa difusa y la característica aquí es que va a ser bilateral. Y el 10% presenta un patrón atípico como una masa solitaria. Y en este caso también es mandatorio realizar la biopsia para hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma de célula renal. Vemos esta tomografía abdominal contrastada, como estos cortes axiales, e inmediatamente llama la atención la presencia de múltiples linfadenopatías retroperitoneales, la presencia de líquido libre y las imágenes hipodensas renales bilaterales correspondieron al linfoma. En este caso también llama la atención las imágenes hipodensas a nivel del vaso y las imágenes hipodensas renales bilaterales. Ahora bien, ya conocemos las diferentes patologías, pero es importante que tengamos en cuenta qué errores podemos cometer al momento de valorar las masas renales. La primera de ellas es no caracterizar adecuadamente una masa renal debido a una limitación en el equipo. Como les mencioné anteriormente, esta limitación es el pseudo realce que se produce. Vemos este ejemplo, la misma paciente, la imagen de la derecha, una imagen hipodensa en el polo renal inferior que presentaba una atenuación de aproximadamente 16 unidades Hounsfield, que al realizar el estudio contrastado, vemos este intenso realce del parénquima en la fase nefrográfica. Y al tomar las unidades Hounsfield en esta imagen hipodensa, presenta un realce de más de 30 unidades Hounsfield. Pero aquí estamos ante la presencia de un pseudo realce producida por el artefacto, o sea, para disminuir el artefacto de endurecimiento del haz, porque miren esta fase nefrográfica, que realce tan prominente el que tiene, tan ávido que hay en ese parénquima renal, que es homogéneo. Entonces, como mencioné anteriormente, aquí sería útil hacer una comparación con la densidad aquí en la vesícula o con la pelvis, si tuviera pelvis extrarrenal, para medir la densidad de ahí. Otro error que hay que evitar es la falta de detección o de caracterización de la masa debido a una interpretación de imagen inadecuada. Tenemos que valorar todas las fases y eso no lo debemos de perder, no lo debemos de perder nunca. Por ejemplo, este es el mismo paciente en el que esta tomografía en una fase córtico-medular aparentemente no hay alteración. Sin embargo, en la fase nefrográfica es evidente que existe una lesión hipodensa a nivel renal derecho. ¿Qué sucede? Que probablemente lo que pasó en esta fase córtico-medular es que la lesión tenía la misma densidad que la médula y por eso pasó desapercibido. Entonces hay que tener mucho cuidado, hacer una adecuada valoración de toda la fase. Este otro, mismo paciente también, una fase excretora en el que aparentemente los riñones están sin alteración. Sin embargo, como he comentado, se debe hacer una valoración también, todas las fases, principalmente la fase nefrográfica, en el que es evidente esta lesión heterogénea a nivel interpolar del riñón izquierdo. Otro error que podemos tener es no considerar diagnósticos alternativos. Recordemos que tenemos que hacer una correlación con las características de la imagen. Qué componentes tiene la imagen, cómo realza, patrón de crecimiento, pero también con la clínica del paciente. En este caso, vemos esta tomografía abdominal en fase simple y fase contrastada. Vemos que el riñón derecho está aumentado de tamaño y que impresiona que hay una masa ahí en el polo inferior. Este paciente tiene historia de fiebre y de infección del tracto urinario. Por lo tanto, se dio el diagnóstico de pielonefritis focal. Fue tratado con antibióticos y posterior al tratamiento se le realizó una resonancia control en el que ya los cambios involucionaron. Este otro paciente, una tomografía contrastada axial en la que observamos en el riñón izquierdo esta imagen quística con pared definida, alteración de la grasa perirrenal, engrosamiento de la fascia, y al interrogar al paciente tiene historia de que hace algunas semanas presentó fiebre
y dolor lumbar. Entonces, se dio el diagnóstico de un absceso renal izquierdo. Por último, es la dificultad para demostrar el realce de una masa con tomografía. Vemos en esta tomografía, fase simple y fase nefrográfica, en la que vemos esta imagen hipodensa que altera el contorno renal. No hay un cambio llamativo con el realce, únicamente hubo un cambio de 15 unidades Hounsfield. Sin embargo, persistía la sospecha de una lesión neoplásica, entonces se le realizó una resonancia. Aquí vemos una secuencia T1 con supresión grasa y vemos que hay con medio de contraste y hay realce de la masa. Se le hizo la biopsia y constituyó un carcinoma renal papilar. Y bueno, esta es la charla que les había preparado. Espero que hayan entendido los conceptos que quise transmitir y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias.